Víctor, hermano Víctor. Buenos días, hermanos, espero que todos estén bien esta mañana. Para algunos yo creo que se fue algo confuso, ya que algunos cambiaron su horario y algunos no. De hecho, esta mañana estaba acostado y llegó Víctor y me dice: Chava, ya falta poco para irnos. Le digo: ¿qué te pasa? Apenas son las 8. ¿A poco? Sí. Bueno, déjame ir a dormir un poco más. Entonces fue una mañana interesante. Entonces, como el hermano Víctor había dicho, voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Esther, en el libro que estamos estudiando. Vamos a continuar con el versículo 6 de este libro, de esta novela. Disculpen un momento. Entonces, cuando estaba estudiando este capítulo de Esther, la verdad, hasta ahorita yo creo que ha sido uno de mis capítulos favoritos. Porque yo creo que en este capítulo muestra realmente el humor, el sentido de humor que tuvo Dios. Porque vamos a ver algo muy chistoso, muy irónico con la vida del villano en este capítulo. Entonces hace muy interesante ese capítulo que vamos a ver. Pero ya menos estamos por terminar el libro de Esther. Ya estamos en capítulo 6, nos falta 7, 8, 9 y 10. Y 10 solamente tienen como unos 3 versículos. Entonces ya estamos muy cerca de acabar el libro de Esther. Y la verdad, honestamente, yo creo que duré más de lo que tenía planeado en hacer este libro. Como yo creo que el predicador que se ha subido aquí para hacer escuela dominical, a veces cogemos los libros más pequeños y esos libros más pequeños llegan a ser más tardados. Entonces, pero ya casi terminamos con el libro de Esther. Entonces, si recuerdan, la semana pasada vimos como la reina Esther comenzó a arreglarse, a vestirse, porque se iba a presentar delante del rey. ¿Sí recuerdan? Recuerdan que ya pasaron 3 días que ella ayunó, también el pueblo judío, para poder parar el plan de Amán. Entonces, Esther, después de que ayunaron, después que oró y pidió a Dios por misericordia, entonces él se estaba alistando, se estaba arreglando para presentarse delante del rey. Y la razón por qué vimos eso fue porque no fue realmente de costumbre de que la reina llegara delante del rey en su palacio o su trono. No era de costumbre. Por lo tanto, ella estaba nerviosa. Si el rey no apuntaba el cetro de oro a la persona, pues obviamente iba a morir. Entonces había una gran posibilidad que Esther pudiera morir en ese momento, pero tuvo la valentía de presentarse aún así delante del rey para pedir que salve a su pueblo. Entonces eso fue lo que vimos en la semana pasada. También vimos que Esther no le dijo al rey el plan de Amán en ese momento, sino que le invitó tanto al rey como a Amán a un banquete. Esther tenía planeado decir al rey en ese banquete el plan de Amán de destruir lo que él tenía planeado para destruir a los judíos, ya que ella era judía. Pero no se lo dijo. Vimos algunas razones por las cuales Esther no quiso decir al rey el plan de Amán en ese momento. ¿Okay? Y 2 de esas razones fueron porque Esther quiso distraer a Amán para que no se diera cuenta que para que Amán no hubiera dado cuenta de que Esther ya sabía el plan de Amán. Y Esther sabía que Amán era una persona bien astuto, por lo tanto no lo quiso distraer. ¿Okay? Y fue una manera muy estratégica, la verdad, la manera que lo hizo Esther. Entonces, imitando a Amán, a esta banquete funcionó, porque Amán se sentía que era muy importante. Si recuerdan que vimos en el capítulo anterior que Amán se llenó de orgullo en ese momento, porque mira, la reina Esther me invitó a mí y al rey a este banquete. Yo ha de ser importante para la reina Esther, porque ella me pidió mi consejo. Entonces ya el orgullo de Amán ya estaba muy alto. Entonces este fue el plan de Esther para distraer a Amán. Entonces se me hizo muy interesante eso cuando lo estudiamos la semana pasada. Pero también recuerdan que les había mencionado que también fue porque aunque Esther aún no lo sabía, o tal vez nunca lo había sabido, pero Dios estaba trabajando en todo esto. Dijimos que tenía que pasar un evento antes de que Esther pudiera contarle el plan de Amán al rey. ¿Sí recuerdan que le había mencionado eso, pero realmente no lo vimos todavía? Pero es porque lo vamos a ver en este día.
Entonces tuvo que pasar otro evento que iba a darle a favor a Mardoqueo. Entonces es lo que vamos a continuar en este capítulo, en el capítulo 6, y vamos a ver algo para mí fue chistoso, la verdad. Para mí fue muy chistoso los eventos que vamos a ver en este momento. Entonces vamos a continuar y vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias por los hermanos que estamos aquí en esta mañana. Seguimos orando por los hermanos que aún van a llegar, que los puedes cuidar, que los puedes traer con bien. Y por el estudio que vamos a tener sobre Esther. Te pido, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entender este capítulo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, Esther capítulo 6, del 1 al 3, dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que había procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra y qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces se hace muy interesante sobre esos primeros tres versículos. Es algo pequeño. A muchas personas realmente no les importaría algo así. Obviamente fue una noche normal y fue una noche que simplemente el rey no tuvo sueño. Ya muchos de nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Más fácil, todos los días estamos bien, los dormimos a tal hora, nos levantamos a la tal hora que tenemos, pero hay ciertos días que simplemente no tenemos sueño. No les da sueño. Estamos en la cama, dándonos vueltas de un lado, hace calor, o etc. Pero son de esas noches que no duermen. Fue lo mismo que pasó al rey. Entonces, para la gente, sería algo muy normal, ¿no? O sea, es uno de esos días que no duermen, está bien. Pues otro día va a dormir. Pero se hace muy interesante, la verdad, el detalle que da esto. ¿Okay? Ese fue el evento. Aquí vemos una vez más, y lo estuvimos viendo durante toda la serie, la providencia de Dios. Tenemos que recordar que hemos hablado de que Dios siempre está en control, y desde el capítulo 1 hemos estado viendo que Dios ha tenido control de todos los asuntos en este libro. Tanto como puso el rey a hacer un banquete para los príncipes, ese banquete de 180 días, tanto para la reina Vasti, que no lo hiciera al rey, por lo tanto tuvo que sacarla para que la reina Esther pudo tomar su lugar. O sea, vimos la providencia de Dios desde el capítulo 1 y nos sigue mostrando hasta el capítulo 6, porque el rey no tuvo sueño. No tuvo sueño, por lo tanto podemos ver que Dios realmente le quitó el sueño al rey en este momento. Y fue para darle favor a Mardoqueo. Una vez más, si leemos el versículo 12, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Entonces, si recuerdan, este asunto comenzaron realmente en el versículo 2, versículos del 21 al 23. Recuerdan que vimos sobre esto, que estaban pasando un asunto político en la puerta del rey y Mardoqueo estaba ahí. Entonces estaban hablando de asuntos políticos, y les había explicado que tal vez esos dos eunucos propusieron algo y el rey Asuero no estaba de acuerdo. Y esos dos eunucos estaban que querían que se hiciera esto, y el rey dijo que no. Por lo tanto, eso llevó a que a estos dos eunucos planearan algo para quitar la vida del rey. Y obviamente Mardoqueo escuchó el complot de estos dos, por lo tanto fue y se lo comentó a la reina Esther, y la reina Esther se lo dijo al rey. Pero se hace muy interesante que en ese momento no solamente le creyó a Esther así de fácil, sino que sí hizo una investigación para ver si era cierto. Entonces, como hicieron la investigación y fue cierto de lo que iban a hacer esos dos eunucos, por lo tanto el rey los mandó a matar. Los mandaron a ahorcar. Y así fue que se murieron estos dos eunucos. Entonces es un detalle muy interesante, porque se hace muy interesante porque el detalle que vimos de ese asunto en el capítulo 2 solamente eran 3 versículos. Entonces es algo que realmente nosotros al leerlo nos pasa. Ok, es algo que pasó.
Pero ya llegando al versículo 6 vemos la razón por qué está mencionado ese detalle. Para mostrar la providencia de Dios. Nos muestra porque lo sigue diciendo. Pasaron ya años de ese asunto. Ya pasaron años cuando el asunto, lo que hizo Mardoqueo para salvar la vida del rey, ya pasó mucho tiempo. Y para que el rey no tenga sueño, se levantó solamente para leer los libros de las crónicas y memorias. Obviamente los libros de las crónicas y memorias son datos que son escritos por obviamente los servidores del rey, mencionando las cosas importantes que en la vida de los reyes, no solamente del rey Asuero, sino de los demás reyes también. También los judíos hacían eso con sus reyes, por eso tenemos los libros de Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes, porque eso nos marca las historias, datos de los reyes de Israel. Entonces los crónicas y los reyes y los memorias pues también eran escritos para los otros reyes gentiles, tanto como el rey Asuero. Y esa vez que no tuvo sueño y nomás se levantó y leyó, se le ocurrió leer las crónicas porque no podía dormir, estaba aburrido. ¿Cuántas personas hacen eso? Cuando uno no puede dormir, ¿cuántas personas se levantan y leen un libro? Porque supuestamente nos va a dar sueño. Y a veces les ponemos interesante el libro. Pero entonces el rey Asuero vio este asunto y se recordó y preguntó a sus servidores qué se ha hecho al respecto. ¿Qué se ha hecho con ese tal Mardoqueo por salvar mi vida? Y obviamente le dijeron, pues nada. Entonces vamos a seguir. El capítulo 4 al 5 dice, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Desde este versículo 4, todas las cosas buenas que han pasado a Amán se estaban volteando contra él. Desde el capítulo 6 ya vamos a ver lo irónico de todo lo que él estaba planeando. Primeramente, si vimos en el capítulo anterior que Amán, después de salir del banquete de la reina Esther, recuerdan que vio a Mardoqueo mientras que estaba caminando a su casa y cuando lo vio se enojó, se llenó de ira. De toda la gloria que él tuvo en el reino persa, cuando vio a Mardoqueo se llenó de enojo, se llenó de ira y su felicidad se le quitó. Y fue caminando enojado a su casa y les contó a sus amigos y a su esposa Ceres. ¿Recuerdan que no hemos visto eso? Y Ceres le dijo, pues pide al rey que lo mate, tanto que te quita la felicidad, dile al rey que mate a Mardoqueo. Y preparó una horca. Entonces, para el versículo 4, ya estamos viendo que el Amán ya estaba en camino para ir delante del rey para pedirle la petición de matar a Mardoqueo. ¿Y qué pasó? Es muy irónico. Porque dice, y los servidores del rey respondieron, y aquí Amán está en el patio, y el rey dijo que entre. He podido ser cualquier otra persona que estaba caminando en el patio. Más que, por razones de Dios, obviamente, era Amán. El único que estaba en el patio del rey. Y pues llamó a Amán. Y pues obviamente Amán no pudo decir que no. Tuvo que ir y fue delante del rey. Y lo más seguro que él pensó que es de, voy a aprovechar ese tiempo para poder pedir la petición al rey. Entonces, me imagino que ya, hasta aquí todavía Amán se sentía que todo iba a su favor. No sabía que iba a pasar algo malo en su vida. Ya me perdí aquí. Okay. Entonces, también otra cosa que se hizo muy interesante estudiando ese versículo, el versículo 4, fue que, si recuerdan, hemos mencionado que Esther estaba orando y pidiendo a Dios para que les ayude para salvar su pueblo. Hizo una oración. Y aquí realmente podemos ver que Dios estaba contestando esa oración a Esther y a los demás judíos, a la gente, al pueblo de Dios. Entonces se hace muy interesante este parte porque lo podemos aplicar en nuestras vidas. Cada vez que los hijos de Dios oren y piden algo de Dios, podemos tener la confianza total de que Dios nos va a responder.
Pero muchas veces los cristianos, a nosotros como cristianos, muchas veces lo que pasa es que nos desesperamos porque Dios no nos contesta inmediato o al tiempo que nosotros queremos que nos conteste. Pero aquí claramente se puede ver que Dios tiene el tiempo perfecto para contestar sus peticiones. Dios sabe, Dios es omnisciente, Él sabe el momento perfecto, 100% perfecto cuando debería de responder las peticiones de su pueblo o de su gente o de sus hijos. Fíjense, Amán estaba listo para pedir una petición al rey para que matara a Mardoqueo y estaba camino al patio. Como le había dicho, pudo ser cualquier persona que estaba caminando en el patio, pero Dios puso a Amán que estuviera en ese momento y el rey llamó a Amán. Y vamos a ver por qué, vamos a ver qué fue lo que hizo el rey al respecto al honor que le iba a dar a Mardoqueo. Pero es muy interesante ver esto, que Dios siempre está contestando nuestras peticiones y lo va a hacer al tiempo perfecto. Entonces, no hay ninguna razón realmente para nosotros de estar desesperados cuando no vemos la oración que hemos pedido contestada en ese momento o el momento que queremos. Dios la va a contestar y la va a contestar a su tiempo porque su tiempo es perfecto. Vamos a ir a la primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. 14 y 15. Es uno de los pasajes muy famosos, muy populares. Dice, primero de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice estos versículos que tenemos la confianza completa en Dios, que Él nos va a escuchar y nos va a contestar nuestras peticiones conforme a su voluntad, obviamente. Si dice que no, pues es por su voluntad. Y si dice que sí, es por su voluntad. Pero podemos tener la confianza completa que Dios nos va a contestar y a su tiempo. Entonces no hay ninguna razón porque nosotros como cristianos, los que han aceptado a Cristo en su corazón, de desesperarnos cuando no vemos nuestras oraciones contestadas todavía. Va a llegar. Más tenemos que ser pacientes. Y si ha orado por paciencia, pues yo creo que va a dar un poco más. Pero sí, hay que recordar que Dios nos va a contestar nuestras oraciones, pero a su tiempo. Y tenemos que tener la confianza total que Él lo va a contestar en el tiempo perfecto. Entonces, regresando a Esther, vamos al versículo 6 a 9. Dice, entró pues Amán y el rey dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Aquí vemos el orgullo de Amán. Realmente el orgullo de Amán estaba muy alto. Estaba completamente alto. Entonces, se hace muy chistoso la verdad qué tan orgulloso se sentía Amán en ese momento. Cuando el rey le dijo a Amán, yo leí de tal persona y lo quiero honrar al respecto por lo que hizo por mí, por salvar mi vida. Y Amán dijo, pues ¿quién será? ¿Quién es? ¿Quién merece más honor que yo? Estaba su orgullo bien alto. Pero fíjense también el detalle, el rey no dijo quién. Vamos a seguir leyendo, dice, y respondió Amán al rey, pero para el varón cuya honra desea el rey. Entonces, fíjense, muy interesante porque dice el varón cuya honra desea el rey. O sea, Amán ya sabía que, pues obviamente el rey quiso honrar a esta tal persona, pero no se mencionó. Si recuerdan, en el capítulo 3, cuando fue introducido el villano, cuando vio a Mardoqueo, se enojó y no. Recuerden, toda la gloria fue dado a Amán. El rey básicamente fue la mano derecha del rey. Y el rey dijo que todas las personas se tenían que adorarle y honrarle. Y pues obviamente el hermano estaba lleno de orgullo y pues les decía a las personas que se arrodillaban delante de él y les adoraba y que le adoraban. Pero había una persona que no, y fue Mardoqueo. Entonces con eso se enojó se enojó Amán y fue ante el rey
Y le dijo que hay un pueblo que no te hace caso, que está en rebeldía contra ti. Pero Amán nunca dijo qué pueblo. ¿Sí ven lo irónico aquí en este capítulo? Que el rey no le dijo a Amán quién era esta persona a quien cuya deseaba andar el rey. No le dijo. Entonces por eso le estaba mencionando antes que desde aquí vamos a ver todo lo glorioso de Amán, se lo estaba volteando contra suya. Entonces sigue diciendo, entonces Amán dijo, el rey le estaba pidiendo consejos a Amán, diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer a esta hombre para honrarlo? Y dice Amán, dice, en el versículo 8 dice, traigan el vestido real de que el rey se viste y el cabello en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y visten a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévanlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Como le había mencionado, a mí la verdad este capítulo se hace muy, muy chistoso. Es uno de los capítulos favoritos, la verdad, por la ironía que se está mostrando. Porque recuerda, Amán tuvo toda la gloria, pues era hermano derecho del rey. Y el rey le preguntó, ¿qué puedo hacer a esta persona que salvó mi vida? ¿Qué se lo puedo hacer? Pero no le dijo su nombre. Y Amán le contó todo lo que pusieran hacer. Le dice, ponle el vestido real y súbanlo en un caballo blanco y que pasea desde la ciudad de la plaza. O sea, básicamente todo lo que el rey le dio a Amán para darle gloria, se lo dijo que lo hiciera a esta persona. Lo mismo. ¿Sí ven cómo su orgullo poco a poco se estaba, ¿cómo se dice? Se estaba cayendo. Otra palabra, no se me viene. Se estaba cayendo en este momento. Eso se hace muy irónico, la verdad, esta parte. Entonces, versículo 10 dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho. Toma tu consejo, Amán, y ve y hazlo. Y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta en la puerta real. No omites nada de todo lo que has dicho. ¿Se puede imaginar la cara de Amán en ese momento? O sea, él mismo dio el consejo para vestir a Mardoqueo y subirlo en un caballo blanco y que lo pasean alrededor de la plaza. Él mismo dio el consejo. Entonces él dijo, ok, lo que tú dijiste, hazlo de inmediato, pero hazlo al judío Mardoqueo. Yo solo me puedo imaginar la cara de Mardoqueo, su cara de sorprendido que estaba cuando se dio cuenta que era Mardoqueo. Recuerden, Mardoqueo y Amán eran completamente enemigos en este libro. Se odiaban. Y Amán odiaba más a Mardoqueo. Pues le quitaba su felicidad no más de verlo. Entonces, Amán, yo me imagino que toda su felicidad en ese momento, todo cayó. Estaba bien sorprendido. Pero sigue siendo más chistoso. Vamos a ver. Versículo 11 dice, y Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces, no solamente fue el consejo de Amán que le dio honra a Mardoqueo, sino que el rey mandó que él mismo lo vistiera a Mardoqueo y que él mismo lo subiera al caballo y que él mismo lo llevara alrededor de la plaza de la ciudad. Me puedo imaginar la reacción la reacción de Amán cuando estaba vistiendo. Hasta ya ves que a veces cuando algunas personas se enojan y murmuran, imagino que así estaba murmurando Amán cuando estaba poniendo el vestido real a Mardoqueo y cuando lo subió al caballo blanco y mucho más cuando él mismo estaba caminando y él estaba paseando a Mardoqueo alrededor de la ciudad. No puede ver toda la gloria que se ponía que era para él, se lo acaba de dar a su peor enemigo, a la persona a quien más odia.
Por eso se hace muy chistoso este capítulo, la verdad. Realmente se puede ver el sentido del amor de Dios en este capítulo del libro de Esther. Todo este capítulo realmente se está tratando de la ironía de Mardoqueo, lo que él tuvo complot de hacer a los judíos. Entonces, versículo 12 dice: después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Estaba avergonzado, completamente avergonzado. En el momento que ella hizo todo esto, básicamente dejó todo y se fue corriendo, no corriendo, pero se fue deprisa a su casa. Y se cubrió su cabeza, se lo cubrió, se escondió. Porque la manera que yo me imagino es que como Amán pedía a todas las demás personas que se arrodillaban delante de él y lo honraban, estoy seguro que ellos vieron lo que Amán estaba haciendo con Mardoqueo. Porque también sabían que Mardoqueo no le adoraba a Amán. Entonces, viendo a Amán que estaba paseando a Mardoqueo en un caballo blanco con los vestidos reales alrededor de la plaza, lo más seguro que se comenzaron a hablar, murmurar y burlarse de Amán. Otra vez, qué irónico, ¿no? Él pedía que lo honraran a él, ahora le están burlando de él. Entonces hace muy interesante esto, la verdad. Y pues obviamente se tuvo que cubrir la cara, porque estaba avergonzado de todo lo que había hecho y con lo que está pasando. Imagínense uno de nosotros cuando nuestro orgullo se nos sube y de una manera Dios nos va a avergonzar. Dios odia el orgullo. Pero entonces cuando una persona se sube su orgullo, Dios lo va a destruir y de una manera muy vergonzosa. Por eso hay que ser humildes. Por eso la Biblia muchas veces nos dice que ser humildes delante de todos y más con nuestros hermanos en Cristo. Entonces, versículo 13 dice: contó luego Amán a Zeres, a su mujer y todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Muy interesante la verdad este versículo. Honestamente, todos los gentiles en ese tiempo, desde el libro de Josué, desde que salieron de Egipto, desde que salieron los judíos desde Egipto, realmente ya ves que tuvieron guerras y muchas veces vencieron. Entonces realmente los gentiles sabían de los judíos, sabían de que ellos tenían un Dios que siempre les ayuda. Ellos sabían, escucharon las historias. Y aquí muestra que su esposa sabía sobre la historia. Y mucho más sabía de la familia de su esposo. Sabía de su descendencia, su genealogía, que lo que pasó con el rey Saúl. Recuerdan que hemos hablado de eso en los capítulos anteriores. Lo que pasó que Saúl destruyó casi todo su pueblo. Entonces, Zeres, la esposa de Amán, sabía esta historia, sabía lo que eran capaces realmente los judíos, porque ella sabía que había un Dios. Por eso dice, si dices que este Mardoqueo es judío, lo más seguro que vas a perder. Eso se va a hacer muy chistoso y muy irónico otra vez. Porque si en el capítulo anterior dijo, pues mátalo. Y ahora está cambiando su idea. Dice, no, pues yo creo que vas a perder, va. Fíjense la manera que actuó la esposa de Amán. Dice, pues si dices que este es judío, pues sabemos que ellos tienen un Dios. Lo más seguro que vas a perder. Básicamente le está diciendo, si sigues así, lo más seguro que vas a morir. Así le había dicho. Básicamente es lo que le estaba diciendo. Versículo 14. Dice, aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron, apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Entonces, mientras que Amán estaba hablando con sus amigos y a su esposa sobre eso, lo que estaba pasando, y dice, lo que estaban discutiendo, pues ya era tiempo para que llegara el banquete de Esther, la segunda banquete de Esther. Entonces, realmente aquí, obviamente vemos que los eunucos tuvieron la costumbre, o los persas tuvieron la costumbre de tener siervos que
cuando eran invitados especiales o VIP, por decir, el rey mandaba a eunucos a traer tal invitación o imitador. Entonces aquí es lo que vemos, un costumbre de los persas. Me gusta mucho también el libro de Esther porque nos muestra mucho sobre costumbres de los gentiles, especialmente del imperio de Persia, en muchos detalles. Entonces ya estos eunucos llegaron a la casa de Amán y le dijeron, pues ya es tiempo, tenemos que irnos al banquete de la reina Esther. Pues obviamente tuvo que dejar la conversación y tuvo que ir al banquete. Entonces, muy interesante la verdad, como lo habías mencionado antes, este evento desde que vamos a ver en este capítulo 6 era de importancia. Tuvo que pasar este evento antes de que la reina Esther pudiera decirle el plan al rey, el plan de Amán. Entonces, con este capítulo vemos no solamente el sentido de amor de Dios, o el sentido de amor del escritor también, sino también vemos realmente cómo es que Dios pone todo en juego. Cómo Dios pone todas las piezas al tiempo perfecto. No creo que hay un mejor libro de la Biblia que muestre realmente la providencia de Dios como el libro de Esther. Lo hemos visto desde el principio del capítulo. En cada sermón que hemos visto, ha sido mencionado cómo Dios estaba poniendo las piezas en juego para llevar a cabo la salvación de su gente de las manos de Amán. Entonces, realmente, hermanos, no sé por qué muchos cristianos dudamos. Ya sé que hay conflictos o situaciones en nuestras vidas que nos preocupan mucho. A veces, ya se me fue la palabra otra vez, overwhelmed. Abrumado. Muchas veces hay situaciones que, pues, ya sé cómo decirlo ya, pero hay muchas situaciones que sí, a veces nos hace preocupar demasiado y nos olvidamos y dudamos de Dios. Por eso Dios siempre nos dice que hay que leer la Biblia, hay que estudiarlo, porque cada vez que estudiamos su palabra, nos va a animar y recordarnos que tenemos la confianza completa en Dios. No hay razón por qué dudar. Hay que tener confianza en Él. Le hemos visto de aquí que Él siempre está en control. No hay ninguna razón por qué nosotros tenemos de preocuparnos y hay que tener la confianza completa en Dios. Entonces aquí lo vamos a dejar por esta semana. Entonces vamos a ver qué pasa durante el banquete. Lo vamos a ver en la próxima semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por este sermón, damos gracias a Dios, la verdad, por este capítulo. Nos has mostrado que a una persona que es enemigo tuyo, siempre lo vas a vencer. No hay ninguna razón por qué nosotros debemos dudar de ti. Damos gracias a Dios porque siempre nos estás mostrando que nosotros tenemos el confianza completo en ti. Entonces te pido, Dios, que nos ayudes y nos des el Espíritu Santo para poder aplicar eso en nuestras vidas, de tener confianza en ti siempre. Y te pido, Dios, una vez más que nos sigas cuidando durante el día de hoy. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo.